Bien, y tenemos hoy un gran privilegio. Contamos aquí en el estudio. Es verdad que no lo sacamos muy lejos de su ámbito habitual, digamos, si es que lo tiene, que su oficina está a un par de cuadras en la Cancillería de la República Argentina. Está con nosotros el embajador, ¿sí? Y secretario de Culto de la Nación, para todos ustedes, nuestro querido amigo Guillermo Oliveri. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio High y gracias por venir. Gracias, Miguel, a ustedes, a vos, y bueno, un gusto estar acá en la radio, muy linda además. Guillermo, a ver, tenemos unos minutos y vamos a aprovecharte. Yo creo que sos el secretario de culto que más años ha desempeñado este cargo. No sé si es que hubo alguno en esa posición que tuviera tantos años. No. Bueno, tuve la suerte porque fui designado por el presidente Kirchner en el 2003 hasta el 2015, sin saber que iba a tener 3 gobiernos, digamos, Ujú. de 12 años. Culminé en el 2015 y cuando ya... Tomaste unas vacaciones, Sí, como el sí. gobierno. Se tomaron unas vacaciones y nada, y no pensaba que iba a volver, pero el presidente Fernández me pidió que volviese. Bueno, y lo hice con gusto y con la misma ganas y pasión que le pongo hasta ahora. Así que serían, Dios mediante, hasta el año próximo serían 16 años. Quiere decir que tan mal no lo has hecho, por lo menos que no ha habido ningún gran escándalo. Bueno, no. Como todo en la vida, creo que hay que ponerle esfuerzo, trabajo y también en un lugar que hay que ser prudente, hay que saber escuchar bueno, y tomar decisiones, por supuesto. Pero vos sabés, Miguel, que no, la relación Estados-confesiones religiosas siempre hay que ser, primero y principal, respetuoso. Y porque creo que ese es el nivel de convivencia que tenemos hoy en la Argentina. Por ahí no ser respetuoso en otros ámbitos, pero en este ámbito es particular, ¿no? Y digamos que esto funciona, ¿eh? Si hay algo para destacar de nuestra República Argentina, con todos sus defectos y problemas, es que Funciona. la convivencia religiosa en realidad funciona. Cada uno tiene, estábamos hace unos días, y gracias por la convocatoria, en un evento El Día de la Libertad Religiosa, claro. exactamente donde, bueno, se veía esa expresión religiosa en todos los diversos cultos e incluso dentro de los mismos cultos con distintas líneas Sí, que sí. existen, lo cual a veces lo logra, digo, un ámbito como la Cancillería y otros por ahí es más difícil, pero digo, se ve esa convivencia, ¿no? Primero bueno, que los líderes religiosos en nuestro país, la formación de cada uno de ellos, en sus distintas variables, digo, pero me parece que tiene que ver con la conformación también de la Argentina como país, ¿no? Seguramente tus abuelos o bisabuelos, los míos, los de todos nosotros, vinieron de algún lugar, Ujú. y buscando, no digo la tierra prometida, pero un lugar donde poder vivir mejor. Seguramente la pasaban bastante mal en donde estaban y acá lo encontraron. Sí, los judíos llamaban a esto la Golden Medine, Ah, mira, el país de oro. Era o venías a la Argentina si podías, claro, o te ibas a Estados Unidos. Eran los dos claro, destinos claro, buscados. claro. Bueno, sí, en el año pasado que estuve en Nueva York, digo, ahí justamente hablando de nuestra... fui invitado por AMIA para una muestra fotográfica sobre Ujú, el atentado que se ujú. hizo en el consulado argentino en Sí. Nueva York. Y bueno, y en uno o dos días que tuve libre me fui a ver ahí, no había ido nunca, la, la llama La de Estatua de la la Estatua Libertad de la Libertad y y el después el Museo de los museo, Inmigrantes, y ahí claro. tenés razón, es Absolutamente impresionante. así. Así era el deseo de los que tenían que huir de esa Europa en guerra y esa Europa Claro, tan claro, empobrecida por la guerra. exacto. Ahora, hablemos un poco de vos, porque ¿cómo llegás a esto? Vos sos un hombre de varadero, lo único, mira, debo decirte que te maneja muy bien el cuidado en tus páginas, porque Wikipedia dice
año tanto, tanto, nada más. Dice Varadero, el hombre nació en Varadero, la provincia de Buenos Aires, no hay mucho más. Pero vos tenés una militancia política Sí, que, larga. larga. Empecé muy joven, a los 17, 18 años. Empecé, mira vos, la vuelta de la vida. Teníamos un grupo en mi pueblo de chicos, pibes, de 15, 16 años, digamos, jovencitos, que obviamente trabajamos en la parroquia, la iglesia católica la que está en la plaza central de Varadero, se llama Santiago Apóstol. Y ahí lo hacíamos con sacerdotes además muy cercanos, que en ese momento venían inspirados también por el Concilio Vaticano II, así que había un cambio en la iglesia. Estás hablando, no quiero saber tu edad, pero ¿de qué años más o No, menos? y eso es 70, 69, Ajá, 70 antes del aproximadamente. golpe. No, sí, mucho antes del golpe. Yo Ujú, en el golpe ya tenía 20 años, 21 años. ujú. Y bueno, y en ese grupo, que fíjate vos que se llamaba Shalom, Mira tú. éramos católicos y se llamaba Shalom. Eh, Entre otras cosas, una tarde lo invitamos al padre Mujica. ¿Mm? Y bueno, y vino solo, bajó del tren Mitre, que llega de Retiro a Varadero, que llegaba a decir, bueno, ahora volvió. Eh, Ofició una misa en un barrio que ya no está, gracias a Dios, digo, pero que era cerca del río y en un barrio más marginal. Ujú. Eh, Compartió unos sándwiches con nosotros, y a la noche, 11 de la noche, se volvió a... Y así fue toda una tarea donde íbamos a trabajar al ¿Te hospital. marcó ese encuentro con Mujica? Sí, me marcó, sí, me marcó bastante, porque fue todo un momento, fue eso, fue nuestra tarea social, fue también sacerdotes católicos, uno o dos que pasaron en esa época con una nueva visión de la Ujú, iglesia y de la política y del mundo. ujú. Y vengo de una familia, aunque soy peronista, pero vengo de una familia, mi abuelo era radical irigoyenista y había sido juez de paz de Varadero y concejal también, es decir, Un, una conver- tradición un política de... converso, digamos. No, un converso familiar puede ser, sí. Así que yo mamé un poco todo eso los domingos, las charlas políticas Es decir, tu formación de alguna manera y tu inicio incluso en la política tiene un vínculo con tu activismo dentro de un Sí, marco de la sí, iglesia. claro, sí. Sí, para mí fue importante el Ateneo de la Juventud, Don Bosco, y además fue un momento altamente político en Argentina. Ujú, Tuvo el Cordobazo, 69, es decir, mucho movimiento. Hasta que, bueno, hasta el 73, yo ujú. no voté, no tenía la edad todavía, pero bueno, regreso de Perón y después el golpe. Y bueno, ahí me agarró, ahí más, digamos, más complicado para toda para mi generación, Ujú. porque bueno, lo sufrimos, evidentemente, eh, y obviamente después el regreso de la democracia. Y estuviste, estamos escarbando en la historia y es muy bueno saber esa procedencia, así que tu involucramiento ahí en los grupos sociales de la iglesia, que tenían que ver seguramente con la fe y con, por otro lado, con la actividad social, humanista que la Así es. iglesia propone, ahí en Varadero, y te agarra el golpe estando ¿dónde? El golpe me agarra estando en la colimba. Mm, lindo Eh, lugar. sí, en realidad vos sabés que me había salvado por número bajo, pero claro, pero yo estaba en La Plata estudiando veterinaria Mm, y, y, y como el golpe se avecinaba, digamos, fueron volviendo y bueno, y finalmente entré a la colimba, ya estaba el golpe en marcha y, y salí mucho después. Y muchos de mis compañeros, bueno, en ese momento trágico, muchos perdieron la vida ahí y otros
sufrieron cárceles hasta mucho tiempo, ¿no? Entonces de Varadero te viniste a La Plata A a La estudiar Plata, veterinaria. sí, veterinaria. ¿Sos veterinario? Y mi hermano, agronomía, mi hermano mayor, mi hermano del medio. En Es esto. decir, hombres de campo que vinieron a estudiar a La Era, Plata. era común en esa época que los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, eh, o Rosario, o Buenos Aires, Ujú, o La Plata. Y La Plata tenía una residencia juvenil, eh, de San Vicente de Paul, justamente, que es una organización laica, pero ujú. ligada a la iglesia, y ahí fuimos un grupo de estudiantes de Varadero. Yo estudiaba en Varadero, en el Instituto Ferrari, que era de la obra educativa parroquial, es decir, era toda una, por eso, sí, un marco católico, si se Ujú, quiere, ujú. pero en un momento muy importante de la Argentina, crucial sin duda alguna, como fueron los años 70. Con la vuelta de la democracia, nada, la militancia siguió, más bien la retomamos, y sí, ya estaba instalado acá en Buenos Aires, y con militancia directa, como nosotros le llamamos, los Ujú, comités, los radicales, nosotros le decimos unidades básicas, mm. y con mucha actividad ya con 26, ¿Y 27 años. veterinario? Exacto. ¿Alguna vez ejerciste algo? No, no. ¿No? ¿Viste alguna vaca y por lo Sí, menos no, sabés? las ve, no, me encantan, sí, me encanta el campo. Y entonces ahí en la militancia, y estamos con Guillermo Oliveri, el embajador Oliveri, secretario de Culto de la Nación, pero es bueno saber siempre cómo alguien llega a donde llega, ¿no? Nada es casual. Ven, lo llaman por teléfono, porque el hombre es un funcionario que tiene... Perdón, No, lo esto apago. pasa, es radio en vivo. Y entonces estabas ahí en la militancia y empezaste a entrar hacia dónde, ¿por dónde te llevó el camino en esa época y No, después? bueno, 83, gana Raúl Alfonsín, y nada, el peronismo estuvo, como todo, con toda derrota implica algún nivel de crisis, pero, pero toda mi participación activa fue en Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, Ujú, y hasta el año 91, que soy electo concejal de la ciudad de Buenos Aires, ujú. hasta el 95. Ahí tuviste un ratito. Ahí aprendí mucho. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es discutir hacia adentro de un partido político, de un movimiento, con compañeros o compañeras, amigos o amigas, digamos, que más o menos tenemos el mismo objetivo, una mirada sobre Por lo nuestro menos me país. quiere decir que en esa época era así. Era, claro. No, no, sí, sí, Bueno, efectivamente. uno tiene que Sí, tiene que meter algo, ¿no? Digo, hoy puede ser más difícil hablar adentro que afuera. claro. No, pero fíjate vos que por primera vez como experiencia de debate, de asamblea, vos tenías enfrente hombres y mujeres muy formados también en la militancia de otro, en este caso radicalismo Ujú, puro, ¿no? ujú. Y bueno, y uno aprende de ese pase, de ese diálogo, de esa discusión, y también se hace amigo, que ese es el otro tema de la... Eso, porque además es muy importante en los vínculos, en la política, en las diferencias también entender que hay otra persona que puede ver las cosas distintas y que no hace que esto sea un enemigo, simplemente alguien que no tiene la misma mirada, que creo eh, que es muy necesario. Y que creo que eso lamentablemente, digo, se fue perdiendo, digamos, Mm. el otro no está próximo en el sentido de las ideas, pero eso no quiere decir que se convierta en algo aberrante, que en ser tu enemigo, digamos, como si esto fuera una guerra. Y eso de la política, que en aquellos inicios yo veía los debates, me acuerdo de Jarolaski, digamos, Ujú. y después Manzano y otros que han sido el presidente de bloques, discusiones fuertes, pero elevadas. Sí, parecería que en el momento de la recuperación de la democracia esto estaba mucho más claro y que Sí, con el creo. tiempo parece que nos acostumbramos a la democracia y nos olvidamos de lo que es. Absolutamente, y además, digamos, con terminologías hasta fuera de lugar. Ujú. No hemos perdido el tema del lenguaje también, ¿no? Mm. En la política. Me parece que estamos
desgastando de una forma que no es fácil de recuperar. Entonces, digamos, ¿qué ejemplo se puede dar? Bien, ¿y qué vio Néstor Kirchner en Guillermo Oliveri para decirle, vení, que vos vas a ser el secretario de culto de la nación? Yo cuento esto, no es infidencia, pero bueno, estábamos en la legislatura. Alberto Fernández en ese momento, compartíamos con Eduardo Valdés, Jorge Argüello y Julio Vitovelo la legislatura. Yo en el 97 fui electo nuevamente, ya en el nuevo estatus jurídico de la ciudad. Presidí el bloque del peronismo en el 97, después fui vicepresidente de la legislatura y repetí mi mandato en el 2000, en el momento de la crisis del 2001. Ahí Alberto Fernández nos invita a Jorge, Eduardo y Julio a charlar con Kirchner, 2002, que iba a ser candidato a presidente de la Nación. Sí, así que no muchos le ponían fichas. Casi nadie. Medía en ese momento, creo, de acuerdo a la encuesta, un 4%. Bueno, lo fuimos a ver, la verdad que nos gustó la charla, estuvimos como una hora charlando en la Casa de la Provincia y ahí decidimos trabajar. Pasó lo que pasó, ganó, y Eduardo me dice, no, bueno, y en ese momento también veníamos trabajando mucho con Rafael Bielsa, con Eduardo. Entonces, sale la propuesta de que Bielsa vaya a la Cancillería, y como estábamos, ya te digo, cotidianamente trabajando, a Eduardo me dice, ¿por qué no te haces cargo de la Secretaría de Culto? Vos tenés formación católica. Pero le digo, pero no tengo la menor idea, no tengo que estudiar, ver qué. Bueno, finalmente me convencieron y ahí arranqué, ¿no? Me acuerdo que cuando me despidió Julio Crespo Campo, que era un concejal, diputado de la UCD, fue el que me despidió en el recinto, y el otro Santiago de Estrada, que después fue mi sucesor. Sí, claro. Y Santiago me dice, no, Guille, vos te vas a estar bien ahí tranquilo, es una cosa mansa. Bueno, no lo fue, pero no, tampoco me arrepiento. Y ahí arranqué, Miguel. Lo primero que hice fue recorrer, como no era un hombre de la iglesia, en general, esas cosas que a veces pasan en la estructura, en la relación con el Estado. Normalmente los secretarios de cultos eran a propuesta de, o sugerencias de. Sugerencia o propuesta de la Iglesia, católica, exacto. ¿Sí? Así que bueno, yo era una rara avis, entonces me pareció que bueno, que tenía que ser un recorrido, y empecé a recorrer las comunidades, la Iglesia Católica, los obispos que no me conocían, viajar, la comunidad judía, musulmana, todos. Me llevó un tiempo, pero bueno, y después, a veces, cuando uno está demasiado en un lugar, parece que no es lo bueno, que el recambio es necesario siempre, ¿no? Siempre hay alguien que te supera, y qué bueno. Pero por otro lado, me dio mucho conocimiento personal de los líderes religiosos, y eso nos benefició en términos de la relación iglesias-Estado o confesiones de Estado, en que siempre hay problemas. Entonces, pero no es lo mismo atacar el problema cuando vos conocés a la persona, sabe cómo va a reaccionar y te conoce a vos, que cuando hablas con un desconocido, a ver si qué se trae debajo del poncho. No, bueno, ese conocimiento casi personal y amical, te diría, porque soy de muchos amigos, como nos hemos conocido contigo, y bueno, te permite hacerlo con mucho más libertad y más franqueza, ¿no? Uno dice que en la política a veces se miente, pero sí, pero plantear las cosas como son de frente cambia la vida, eso. Y claro, te involucraste en este mundo, y digamos que dentro de como decía alguien, en lo que es la política tan compleja, bueno, es un mundo bastante más, no sé si pacífico,
o sin conflictos, pero que tiene otras, seguramente, otras variables. Ahora, digamos algo importante, Guillermo, y quiero que de ahí vayamos a lo próximo. La Argentina tiene una Secretaría de Culto que está dentro del ámbito de la Cancillería. No es poca cosa, digo, le da una jerarquía que en otros lugares, a veces para bien y para mal, no sé, digo, alguno dirá, ¿y por qué está dentro de la Cancillería? Si los cultos son de argentinos, si no son Sí, extranjeros. sí, algún momento hubo un planteo, pero en realidad eh, tiene que ver un poco con el inicio. La Secretaría tiene origen en la época de Julio Arroca, Mm, de aquella época. Es decir, fue pasando de una dirección, estuvo en algún momento en el área de presidencia en la época de Menem, y después volvió finalmente a Cancillería. En Francia está que se creó muchos años ahora, ujú, hace 10, 15 años, ujú, está también dentro de la Cancillería francesa, eh, con más problemas que nosotros en términos interreligiosos, sin duda. mucho más. Pero, y después se fue desarrollando hasta llegar a nivel de Secretaría de Estado. ¿Cuántos cultos tenemos hoy registrados? Más o menos, ustedes tienen ahí en su No, memoria. tenemos 9 principales, digamos, ¿no? Ujú. 9 confesiones religiosas principales. Pero estamos hablando de miles. Si vos ves más de 25.000, si vos ves el plano, 25.000 qué? Iglesias, no, templos, templos. claro, sí, en términos generales, pero si nosotros hicimos un convenio hace poquito con Naciones Unidas, con Moratino, que era el ex canciller español. Ujú. Le dimos todos los datos que tenemos nosotros en el Registro Nacional de Culto, más los datos de la Iglesia Católica que nos los cedieron, y Naciones Unidas lo que puso fue un sistema satelital. ¿Ya está eso, el Y ya Google Map está, de el las... Google Map, ya ¿Sí? está para seguramente los primeros meses, el año que viene lo van a tener, lo vamos a poder brindárselo a las confesiones. Esto es, estamos corrigiendo, porque en general muchos cultos evangélicos en las provincias abren, después tienen divisiones, abren otro, Mm. pero queda el número, queda registrado. Entonces queremos limpiarlo un poco, Que ordenarlo. sepan que no es algo solo propio de la comunidad, en todos lados es así, ¿eh? Uno Sí, abre, sí, viene el otro sí. y que abre otra porque quiere No, otro no, pero grupito. no lo digo en No, no, es términos parte críticos, de la es normalidad. parte de la normalidad. Eh, 25.000 lugares. sí, sí, por ahí arriesgo un poquito más. Vos hoy tenés las dos últimas trabajos de encuesta que hizo el CONICET, en 2008 fue la primera, y fíjate vos el cambio en 10 años, y en 2019 la última, que la hizo, la lideró Fortunato Malimachi, daba un porcentaje de católicos en la Argentina, es decir, el 90% de la población argentina cree en un Dios, cree en Dios. Ujú. Nos vas a dar unos minutitos más. Yo sé que Sí, los compromisos siguen, pero como viniste 10 minutos tarde, vamos a pasar aquí factura. Te vamos a sacar 10 minutos más, pero si Rocío le parece, estamos en el momento del panorama de noticias, nos actualizamos. Estamos aquí con el embajador Guillermo Oliveri, quien es el secretario de Culto de la Nación. Tenemos después algunas cosas para preguntarle muy puntuales, aprovechando y agradeciendo esta visita. Panorama de noticias y seguimos. Bien, y tenemos unos minutitos más aquí con el embajador Guillermo Oliver y el secretario de Culto de la Nación. Ya nos dio un panorama de su vida, de cómo llega a este cargo, el hombre que ha tenido más años en la Secretaría de Culto, los desafíos que tiene. Pero hablemos un poco, ya que recién en la pausa dijimos, hablamos del Papa, porque claro, es histórico, la Argentina, no sé si siempre se da cuenta, pero tiene por primera vez en la historia un papa de este rincón del mundo, como él dijo, lo trajeron del fin del mundo, un papa que es argentino, sumamente argentino y porteño, ahí en el lugar del corazón del poder de la iglesia, que es el Vaticano. ¿Cómo ha sido este vínculo que era previo sin duda con quien era el cardenal Bergoglio y hoy el Papa Francisco, Guillermo? lo conocí siendo yo legislador de la ciudad, y luego, bueno, obviamente mi primera reunión con él
Fue a pocos días de asumir yo la secretaría, ya habían asumido los ministros, así que lo fui a ver a la curia y en Plaza de Mayo, y me acuerdo que le digo, Cardenal, si usted tiene otra persona que cree que puede ocupar ese lugar, me dice, no, 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 yo prefiero un hombre de la política y no alguien que esté atrás De una de sotana. una sotana, exactamente. Pero lo dijo con mucha, como es él, con esa picardía porteña particular. Y Así esa que, claridad también. y esa, claro. Y a partir de eso, fíjate vos que consolidamos, no digo un vínculo, pero una relación donde, donde no nos escondíamos las cartas Mm. y que pasó por momentos difíciles. La pelea con el presidente Kirchner, eran dos jugadores muy fuertes con dos concepciones y además un cardenal que a diferencia de en general de, de otras expresiones, digamos, de la Iglesia Católica, también tenía y tiene una mirada sobre la Argentina y sobre el mundo muy parecida a la que puede tener un cuadro de la política. ¿Por qué se peleó con Kirchner? Me parece que eran dos toros de pelea. Néstor no compartía el poder, es decir, en el sentido, no buscaba hombres de consulta, son decisiones, en todo caso lo haría con Cristina, con su mujer, y punto, digamos. ¿Le Y consultaba a Cristina? yo creo que sí, ¿eh? A mí me da la impresión de que sí, era una pareja, como decía Jorge Tayana, son dos cuerpos y una solamente. Mm. Este, y el cardenal Bergoglio era un hombre que tenía una mirada política también y evidentemente también su protagonismo. Ujú. Así que me parece que ahí hubo, ahí eso se generó. Después pasó el tema de Baciotto, el tema del, del vicariato castrense Ujú. y después vinieron otros temas como fue el matrimonio igualitario, en fin, temas que generalmente la Iglesia rechazaba y Kirchner avanzaba sobre eso. La relación con Cristina fue absolutamente distinta. Cristina... No lleguemos a Cristina Ah, perdón, todavía. Digo listo. porque, claro, en ese momento de crisis del vínculo, recordemos, entre otras cosas, que el presidente Kirchner, bueno, para el Te Deum siempre buscaba alguna excusa para viajar a otro lado y no estar aquí. No, bueno, esa, en realidad, evidentemente, hubo una humilía 2005 que fue fuerte. A Kirchner obviamente no, no le agradó, en general al gobierno no le agradó, y tomó la decisión que en realidad me tocó ejecutar a mí, que es trasladar el TDUM. Hicimos algo federal. Lo federalizamos, no, pero y además por primera vez, ¿sabes qué hicimos? Lo hicimos interreligioso. Ujú. A veces con resistencia de algunos obispos, pero lo hicimos. Es decir, incorporamos a, a rabinos, musulmanes, pastores o pastores evangélicos, Ujú. y obviamente el anfitrión, que era en este caso un obispo de tal provincia, ¿no? De la región. Pero ese fue el cambio que se dio, que sigue hasta hoy, ¿no? Ujú. Ahora, interesante, digo, estos dos toros. Uno llega a Papa, ni más ni menos, Claro, Francisco. sí. ¿Y cómo ha sido ese vínculo? Y hay preguntas obvias, pero necesarias. Uno pensaba que el hombre, siendo el primer papa de este rincón del mundo, argentino, como hicieron otros papas, casi en el primer o segundo viaje iba a venir a Argentina. E interesantemente, y ahora hablamos en términos religiosos y políticos, bueno, ese papa que como cardenal fue tan crítico de algunas cosas, en realidad tenía muchas más coincidencias en otras desde el punto de vista de lo social, no siempre por ahí lo político. Bueno, se reconcilia con la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, pero no viene a la Argentina. Y uno se pregunta, ¿por qué no vino a la Argentina? Yo
supongo, estoy convencido. ¿Alguna vez lo hablaste en esa confianza? Eh, Hablarlo con él así, sobre todo la última vez que estuve, ahora en octubre, no lo he hablado. Pero no lo hablé porque él ya ha transmitido, muchos le han pedido, casi todos, Ujú. todos los dos gobiernos, el anterior y este lo han pedido, y la misma iglesia lo ha invitado, obviamente. Estuvo al lado, ¿Eh? estuvo cerquita, no era muy difícil. No, a mí me parece que él duda respecto de venir acá. De hecho, el año que viene es un año electoral, no va a venir. Mm. Va a estar creo que va a África, me parece que los primeros meses del año próximo. Eh, pero tiene que ver con la grieta, tiene que ver con que él cree que todo su aporte ya lo hizo estando acá, en Buenos Aires. Pero estuvo en Estados Unidos, mira qué grietas hay en todo el mundo. Sí, está bien, pero es un partido Boca River, ¿no? Acá y Mm. seguramente va a haber personas que lo rechacen y otros Tal que... vez pasó su tiempo, ¿no? No lo hizo en el inicio que No, hubiese no, sido yo creo, tan bueno. yo creo que debiera haber sido en el inicio y hoy ya me parece que es medio tarde, es medio tarde. Y además porque tiene una, como vos sabés, porque has estado, pero su preocupación hoy es el tema de la guerra en Europa, el tema migrantes, el tema, ¿no? Lo No, que está no, afectando. no le faltan ni preocupaciones ni temas, No, pero digo, entre tanto viaje, la verdad que hubiese sido tan bueno, yo siempre lo siento como sí, una pérdida de oportunidad, digo, para la Argentina hubiese sido, no desde lo político, sí desde lo que hace al mensaje justamente superador de las grietas que él podría haber traído, ¿no? yo creo que el momento era el principio, Mm. como fueron otros papas, digamos, en el caso de... ¿Y con Cristina se reconcilió? Con Cristina, me acuerdo la última vez, después se vieron ya papa. Tengo dos pequeñas anécdotas, pero una es, estábamos reunidos, normalmente antes de Navidad la conferencia episcopal solicita a través nuestro que la presidenta o el presidente reciba para saludarlos, es Ujú. algo protocolar. Así lo hicimos en esa Navidad y fue una linda charla, éramos varios, pero hablaba Cristina y el cardenal, y entonces le dice, cardenal, le dice Cristina, ¿a qué edad se jubilan ustedes? Entonces le dice, bueno, nosotros creemos que hasta 75. los 75 está bien, después ya no es lo mismo, etcétera. Entonces dice, nosotros, dice Cardenal, tendríamos que hacer lo mismo en la política. Eh, pero bueno, usted se va y yo terminaba el mandato, Ujú. ¿no? El primero. Así que, pero bueno, nos seguiremos viendo. Bueno, ella fue reelecta y él, un año y medio después, es papa. Y lo otro es que cuando estábamos viendo la fumata en mi Ujú. despacho actual, el mismo, con todo el equipo mío, este, sale al balcón Urbi et Orbi y dice esta frase que arrancaste vos la charla Ujú. y suena el teléfono de la privada mía y viene mi secretario y me dice, Guillermo, es la privada de la presidenta. Bueno, voy yo porque era un griterío, entonces me voy a la oficina chica y agarro el teléfono y me pasan a Cristina y me dice, Guillermo, sí, nos vamos a Roma. Y, sí, presidenta, sí. Sí, porque recién me llamó yo estaba haciendo papeles, arreglando, y me dice, una colaboradora dice, Cristina, Bergoglio Papa. 2 minutos después que, que le avisan, Ujú. me llama. Contra toda especulación de que no quería, que sí, que estaba peleada, que estaba enojado, Bueno, 2 minutos después. la presidenta es una mujer de la política, ¿no? La Exacto, vicepresidenta, no hay duda. exactamente. Ahí dice, prepara todo, pum, pum. Fratelli Fratello, tenemos que ir a verlo a nuestro Papa. Eh, ¿Eh? y, Y de ahí comienza una y ahí reconciliación. comienza, ahí con Cafiero, con Juan Pablo, que era el embajador, convenimos un encuentro solos de ellos, que el Papa nos devuelve invitándola a un almuerzo. Ujú. Y ese fue el almuerzo de 2 horas y media donde sí, Hablaron, hablaron. donde hablaron. El Papa le gustan los almuerzos, de ahí hace cosas muy importantes también
la encíclica que ha sacado de Fratelli Tutti surge de un almuerzo con el imam. Pero bueno, estas son historias de... Y, ¿Y es el Papa peronista? Porque todos dicen, Bergoglio... Y tiene, evidentemente, él tuvo una cercanía familiar probablemente, y después, sí, con distintas corrientes dentro o con alguna corriente dentro del peronismo de aquellos años. Sí, y tiene, no, obviamente él no lo va a confirmar, pero tiene mucho de eso, y en general se lo reconoce como tal, pero no, eso no implica un alineamiento político o nada por el estilo, me Pero ha parece. estado bastante cerca, digamos, de los gobiernos del kirchnerismo. Sí, 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 sí. Él tiene buen diálogo, creo que siempre fue muy respetuoso, sobre todo el mayor tiempo que yo he estado digamos, con Néstor son 4 años, y sí fui más conflictivo, pero yo insisto, tenía que ver con dos, no sé si dos miradas del país, pero dos miradas diferentes, ¿no? Él tenía fuertes críticas en el tema social y la crisis Claro, económica y unas exacto. cuantas cosas. Interesante que a Macri no lo recibió muy bien, ¿no? Parece que... No, yo creo que no tuvo una buena relación aquí, este, y ya siendo presidente me parece que tampoco eso, por algún motivo, desconozco, digo, pero nunca hubo una Es buena un papa muy argentino, ¿no? Sí, vos lo definiste antes, digo, pero muy argentino, muy porteño, Mm, ¿no? Y con expresiones que incluso adentro de la propia iglesia, del propio Vaticano, también descolocan, porque ujú. tiene un lenguaje tan cercano, tan de la calle, que para el hombre y la mujer de a pie, como cualquiera de nosotros, Ujú. gusta, atrapa, Sí. digamos. Muy cercano, muy Muy porteño. porteño, Sí, sí. muy porteño, muy afectivo. Ujú, Este, el día ese que vos hacías mención, no, perdón, la semana posterior, o los 15 días posteriores, que canonizan al enfermero, Satti, ujú, ujú. salesiano allá de Viedma. Vos lo veías en la ceremonia, es serio, cuando se sube al Mercedes, al Jeep, para recorrer la cara, saludando a la gente que estaba en la plaza. Bueno, la cara era ¿no? Una pura sonrisa. Sí, no, lo hemos vivido en lo personal el día de la beatificación, estaba ahí Claro. un poco cansado incluso yo diría, y luego con el encuentro personal, cuando se produce el contacto personal, él se siente... Le da energía, se Ujú, viene y además lo dice, ¿eh? ¿No? Eso a mí me gusta, esto me lo dijo a mí una vez que nos encontramos allá en 2015 solo, también una reunión sola, era un miércoles a la mañana, y me dice, bueno, ahora me voy a dar como un baño de masa, me quiso decir, sí, digamos, pero a la audiencia los la miércoles. audiencia de los miércoles. Y ese contacto con la gente le da fuerza. Estamos hablando de una persona que tiene la mente está perfecta, la Ujú. cabeza, como decimos, pero tiene 86 años, ¿no es Sí, cierto? claro, el carruaje viene también con su desgaste. No, y creo que por ahí con el encuentro con ustedes se lo habrá dicho. Yo le pregunté en un momento antes de irme, le digo, eh, ¿cómo está de la...? Y mirá, me dice, entonces se levanta así ¿Te mostró Sí, sí, se levanta la sotana blanca, y sobre el pantalón negro, digamos, tiene obviamente le ha puesto una rodillera? una rodillera de las que se usan, bueno, acá. Pero tiene digamos, y ese día estaba con bastón, pero si no, normalmente usa La silla. la silla. Bueno, ahora Pero le llevaron a un kinesiólogo del Atlético sí, de Madrid por ahí. exacto, Por sí, ahí le hace un milagro también en eso. sí. Pero este Papa, qué interesante, ¿no? Y digo, qué falta de oportunidad en esta Argentina de haber tenido al hombre más importante de la historia, sin duda, en términos de la Argentina, en un lugar tan clave y no haberlo logrado
tal vez tener más cerca. Yo no sé si el Papa, esta es la articulación, ha sido un hombre que ha colaborado con las crisis de Argentina, no solo en esta grieta que tenemos interna, sino en tantas situaciones. Él ha tomado alguna vez el teléfono para ayudar un poco al país en situaciones muy concretas. Yo te diría que obviamente no ha sido público firmado, pero te diría, por ejemplo, que el caso más resonante donde él, no tengo dudas que colaboró, que ayudó, es el tema de la negociación con el Fondo Monetario. No te olvides que recibió a la presidenta del Fondo Monetario en la residencia de Santa Marta varios días. Una mujer muy devota, además. Sí, se hizo un seminario en ese momento. Nosotros teníamos el primer viaje con el presidente Alberto Fernández a Roma y a la semana siguiente hubo todo un seminario con distintos, con un grupo importante de economistas, entre ellos Stiglitz. No, él tuvo un rol fundamental, me parece que digamos, él, y además es simplemente leerlo en las encíclicas, ¿no? En Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium. Él es muy crítico de determinadas economías que han llevado al mundo, no digo la Argentina, a una situación crítica de mayor concentración de riquezas y mayor pobreza, ¿no? Nos quedan unos minutitos. Estamos aprovechando que Guillermo Moreno, mirá lo que dije, el fallido, Guillermo Oliveri. ¿Cómo te llevas con Moreno? También conviviste con Moreno, era otro secretario. Lo conozco. Guillermo, Me imagino. Sí, sí. El secretario oculto de la Nación. ¿Y cómo ha sido en estos años tu experiencia con esta comunidad judía tan creativa, Sí. tan intensa? Sí. ¿De vez en cuando te dejan trabajar con otros? Sí, es verdad, tenés razón. A mí como te decía al principio, y sobre todo la comunidad judía, me enriqueció como persona. Me dio muchos elementos de la cultura de la comunidad judía, de cosas que yo no conocía en profundidad o desconocía. Y después también las distintas corrientes, sabiendo que... Hay distintas corrientes. Claro, hay, digamos... Casi tantas como judíos. Bueno, es probable. Uno de los chistes que aprendí es eso. Si hay sí. 3 judíos en una isla, hay cuatro templos. Obviamente, me lo dijo el Papa cuando hablábamos con él. Entre otras cosas, él también la sabe. Pero... y eso me lo contó un rabino. Esto. Obvio. Pero para mí fue enriquecedor. He aprendido mucho. Tuve la suerte de ser invitado también por AMIA, digamos, a visitar Israel. Fue impactante, sin duda, estar una semana ahí recorriendo. Y nada, pero estar acá, he participado y participo en Shabbat, en algunas de las tradiciones, de las fiestas tradicionales. La primera vez que fui a la sinagoga de Camargo, de Sefardí, con Isaac Saca, yo miraba y estaban, claro, digo, pero esto es una asamblea, porque digo, pero no hay silencio, y claro, y es así. Eso es. Y nada, por eso digo, son cosas que en general uno las tiene que vivir. Y eso que estabas vos, se callaron un poquito, digo, por ahí sí, para portarse un poco, por ahí se portaron hasta incluso mejor. Imagínate cuando no está el secretario oculto. No, pero no, con mucho gusto lo hice y lo sigo haciendo y lo haré en la medida que esté, obviamente, al frente de esto. ¿Y cuáles han sido los desafíos que te ha llevado, los más complicados, la comunidad en estos años? No, lo más complicado fue pandemia. Desde ya. Porque en pandemia las restricciones para las comunidades religiosas en general fueron duras. Digo, en el sentido de cerrar templos. Bueno, nos tocó un tema que ahora ya nos reímos, digo, pero que fue el ritual de las mujeres
Claro, el baño ritual. El baño ritual la mikve. Que nos agarró en el medio de la pandemia y no digo una redada, pero hubo una acción de la policía de acá de la Ciudad de Buenos Aires sobre sí, también tuvimos algunos discos los que hicieron algunos casamientos, estas cosas que pasan. Sí, pero vos sabés que no, pero me acuerdo porque el que me llamaba me enloqueció un sábado era también un amigo que es Rabino Grumblat, pero justamente pidiendo, así que Cafiero... Habrá sido un sábado a la noche. Sábado a la noche. Sí, porque si no lo metemos en un problema. El Rabino Grumblat, que yo conozco, es muy cuidadoso. No, sábado a la noche. Y el domingo pude hablar con Cafiero, que en ese momento era jefe de gabinete, y le digo, mira, tenemos que hacer algo con el decreto, hay que cambiar algo, porque acá tenemos un problema. Y bueno, finalmente en la semana esa se pudo resolver. Recuerdo. Y pasamos, digo, pero bueno, también gente de la comunidad que quedaba en el exterior, que había que traer. Obviamente también sigo en la agenda, en estos años te habrán muchas veces ido a ver por temas que hacen a antisemitismo, aunque no es exacto, temas que tienen que ver con los atentados, que siempre debe surgir en la agenda. Y bueno, de hecho recibí a la encargada del tema antisemitismo del gobierno de Biden, me vino a ver acompañada por Stanley, por el embajador de Estados Unidos, muy amable, charlamos mucho del tema. Sí, siempre hay sobre tema AMIA, obviamente. También. Un último tema, porque se nos va el tiempo, se nos fue, la gentileza del embajador Guillermo Oliveri, que está hoy con nosotros, el secretario de Culto de la Nación de la República Argentina, y que además quiero agradecer públicamente, ha sido un gran gestor de la visita que pudimos realizar a Roma y al Vaticano, el encuentro con el Papa Francisco. Tuvimos momentos muy lindos, además de ese encuentro también con la presentación de un libro formidable que ha sacado la Secretaría de Culto y otros momentos. Hay un tema en la Argentina que siempre está pendiente, se conmemoró hace poquito este día de la diversidad religiosa y lo que significa la libertad religiosa, pero que tiene que ver con algo que está en la Constitución y que en realidad no todos los credos tienen el mismo estatus, es decir, es cierto, todos somos reconocidos, pero bueno, la Iglesia Católica tiene con el Estado un vínculo particular que implica no solo el reconocimiento, sino temas que hacen a los intereses incluso económicos. Recursos, claro. Recursos concretos. ¿Cómo está eso? Yo sé que hay muchos otros temas y complejidades. Mira, el tema de la Iglesia es cierto, está dentro de la Constitución. Obviamente la Iglesia, incluso en la Argentina, está antes de que la Argentina sea un Estado independiente. Y después quedó plasmado en la Constitución. Eso me lo dijo el nuncio hace un tiempo, hablando de la Iglesia en la Argentina. ¿Ah, sí? No, lo digo como... Viste que tiene un palacio, tiene una casita bastante modesta el hombre. Estuve almorzando la semana pasada. ¿En ese pequeño comedor? En el pequeño comedor. No, despidiendo al embajador del Orden de Malta. No, te decía, y dentro de eso está la libertad religiosa y de culto, que la misma Constitución del 1853 deja por escrito. Ahora bien, la Iglesia Católica está en un proceso de desprenderse paulatinamente, progresivamente, de las asignaciones que el Estado Nacional hace sobre los obispados y sobre otras cuestiones que tienen que ver con la Iglesia, con lo cual a mí me parece perfecto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que apoyar a todas las confesiones religiosas, en el resto con exenciones impositivas en términos económicos. Pero Argentina el Estado argentino es laico, por lo tanto no es confesional. Por lo tanto, en algún momento sí, cada uno elige de los ciudadanos, digo, pero el Estado tiene que tener una concepción de absoluta de equilibrio entre las confesiones. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Porque tal vez que la comunidad judía sean 250.000 personas que viven en Argentina, o la comunidad musulmana otro tanto, como los armenios, etcétera. Eso no quiere decir de que
pequeñas, entre comillas, minorías, no sean necesariamente comunidades activas, concretas y que aportan permanentemente a la comunidad general. Entonces, digamos, tener un privilegio de una sobre otra me parece que no es correcto, es contraproducente. Me parece que el proceso interno de la Iglesia es positivo, en el sentido de que motu propio dice, nosotros empezamos a desandar un camino. Está muy bien, será mucho más maduro que sea así que de una forma compulsiva, sin lugar a duda, es siempre el mejor camino. Vamos a agradecerte, Guillermo, nos vamos todos, se viene el coffee, el joven tiene que ir a estudiar, este joven que estuvo muy atento siguiendo la nota. Tomás, ¿algo para decirle? ¿Tienes la oportunidad de preguntar algo antes de irte al embajador? Sí, en realidad sí tengo una pregunta, una curiosidad más que nada, sobre las tendencias de cómo crecen las religiones o el ateísmo incluso en el país. Comentaste anteriormente que un 90% son católicos, pero ¿cuál es la tendencia? No, 90, yo te decía, perdón, no cerré el comentario. En general, el 90% de la población argentina cree en algo, ¿no? En el 2008, la encuesta que hizo el CONICET, por primera vez, 2.240 casos en todo el país, personal, dio 75% católicos, 9% evangélicos, un 9% agnósticos, y después todas las diversas, que incluye mormones, tendencia, comunidad judía, musulmanes, budistas. En 2019, antes que yo reasumiera, le hicieron la segunda, y pasaron, y ahí lo que marca la encuesta es de 75, la Iglesia Católica pasó a ser 65. Si perdió, entre comillas, si hablamos de términos, 10 puntos, y ganó el evangelismo cristiano. Pentecostal pasó de 9 a 15. El resto se mantuvo más o menos igual. Es decir, eso es lo que hoy es la Argentina. Hay un 90%, vos vas a Salta y el 90 y pico % es católico, pero no en todas las provincias ese reflejo. En el sur crece más, en la provincia de Buenos Aires el evangelismo ha crecido muchísimo, la comunidad judía es muy estable, casi permanente, lo mismo la comunidad musulmana, y hay un 9% de agnósticos, es decir, que son parte también de la realidad de nuestro país. Y todos, absolutamente todos, estarán ya rezando para que mañana la Argentina le gane a Australia. Bueno, vos viste que es la mayoría de los que son católicos, obviamente, los jugadores que entran saltando en un pie y después con la señal de la cruz. Sí, sí. Más allá que no se puede hacer, pero... En este mundial hemos visto muchos también que se postrenan en el piso, obviamente. También, ¿no? Claro, es un mundial con muchas particularidades. Guillermo, agradecerte enormemente nuevamente por la amistad, por venir. Te vamos a seguir trayendo porque está cerquita, así que no tiene excusa el secretario de culto, por eso pusimos la radio al lado de la Cancillería para tenerlo aquí muy cerca. Y bueno, nosotros nos empezamos a ir, tenemos por delante una jornada antes de Shabbat importante. Seguro Dani Saltzman con el coffee va a, le cuento, no solamente compartir todos los mensajes que habrán llegado durante estos minutos en el WhatsApp de Radio High, sino también, ya lo anticipo, porque Shabbat sin comida no es Shabbat. Vamos a hoy tener Maude. Maude es la comida por excelencia de Shabbat de los sefaradíes, lo que los ashkenazim llaman cholen. Hoy Dani va a estar ahí trayéndoles, no él, sino con una experta de la cocina, la señora Lueni, lo que es cómo se prepara un buen Maude. Por el momento nosotros nos despedimos. El domingo quien habla estará aquí compartiendo con ustedes, como siempre, los domingos de este encuentro judeo-musulmán con el imán Marwan Gil en lo que es Shalom Salam, y desearles a todos que tengan un muy lindo Shabbat, un muy lindo fin de semana, que la Argentina pase también esta etapa con Australia, que esto nos siga entusiasmando y que entendamos que es, como muy bien dice el técnico de la selección, un juego, no más que esto. Claro, el disfrute está muy bien, pero tenemos que dedicarnos a las cosas importantes. Ojalá, entre otras cosas, y acá las religiones pueden dar un muy buen ejemplo a la Argentina, si nosotros podemos dialogar, señores, los políticos no tienen ningún motivo para no poder encontrarse,
escucharse, en las diferencias, encontrar los caminos para que la Argentina sea el país que todos nos merecemos, y en eso hay mucho para hacer. Gracias a todos, Shabbat Shalom, buen fin de semana. Gracias Guillermo, gracias Tomás, gracias Rocío, gracias Zuli. Ya después de la pausa, se viene el coffee break de hoy viernes.